Bien, vamos a entrar ya a los temas. Tenemos en la línea, vamos a platicar con él en los próximos minutos, con el socio líder del área de Global Strategic Group de KPMG México, Óscar Silva. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Se dice, Óscar, que la crisis del COVID-19 va a impulsar las tendencias de cambio en la industria automotriz hacia el año 2030. De acuerdo con una encuesta que ustedes hicieron, 76% de ejecutivos estima que menos de 5% de la producción global tendrá origen en Europa, lo cual pues a todas luces representaría una oportunidad para México. Platícanos de esta encuesta, ¿cuáles son los hallazgos más relevantes? Sí, claro, Darío, muchas gracias. Quizá doy un poco de contexto de la encuesta. Esta es nuestra encuesta de ejecutivos automotrices mundiales que hacemos cada año. Y para esta edición 2020 se entrevistaron a 1,154 ejecutivos de 30 países distintos en los que participa México. El 25% son de OEM, son empresas que manufacturan automóviles directamente, y el resto es de una serie de proveedores y en menor grado autoridades gubernamentales que están involucradas con el sector. Y como bien dices, lo que estamos encontrando es que esta pandemia viene a acelerar muchas tendencias que ya se estaban viendo. Una, por ejemplo, es el tema de movilidad, el tema de movilidad y de car sharing, que algunas empresas ya estaban tomando en cuenta, incluso en México. Ahora mismo que estamos teniendo una demanda, pues una menor demanda, tenemos otro estudio que hace un cálculo de las millas estimadas de viaje por auto, y pues con todo el tema de home office y el encierro actual, va a haber un impacto que es permanente. Es decir, ahora mismo obviamente no estamos saliendo y eso tiene un impacto, pero posteriormente la gente no se va a mover tanto como antes y eso va a tener un impacto. Entonces los sistemas de movilidad surgen, pero no como los pensábamos antes. Antes creíamos que a 2030 todo iba a ser movilidad y vehículos autónomos y que nadie iba a tener su propio auto. Lo que vemos aquí es que es una mezcla de ambas tendencias. Quizá las familias van a tener un auto, aquellas obviamente que pueden comprarlas, pero van a tener también un servicio de movilidad. Entonces se acelera esta tendencia, también la tendencia digital, es decir, a que una mayor parte del proceso de compra de un auto se dé en canales digitales, se está acelerando. Y la última tendencia que vemos, que es la que preguntas y que puede ser una oportunidad muy, muy interesante para México, es que continúa este proceso de relocalización de producción hacia algunos hubs automotrices. Hoy en día México es el quinto productor más importante, el sexto productor más importante a nivel mundial, y se espera que se pudiera mover hacia arriba porque tenemos países como Alemania que producen en Europa, que todavía produce una cantidad importante, y se espera que parte de esa producción se relocalice y México podría tomar esa producción, sobre todo en el contexto que tenemos de una guerra global, de una guerra tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. Si somos capaces de aprovechar esta tendencia, puede haber un incremento muy importante de la producción en México. Óscar, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Óscar, en esta investigación, en esta encuesta que levantaron entre ejecutivos automotrices, ¿qué relevancia le dan al tema de los vehículos eléctricos? Vemos en Wall Street un auténtico furor por las empresas chinas que están en ese mercado. Claro, este es un tema muy, muy importante también. En las encuestas anteriores, yo podría mencionar que en los últimos 3 o 4 años, todos los ejecutivos consistentemente mencionaban que iba a haber un cambio importante hacia los vehículos eléctricos y que iba a ser la tendencia predominante a todas las formas de vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, hacia 2030. Sin embargo, en esta encuesta de 2020, y también tiene mucho que ver con la pandemia, vemos que esa tendencia cambia de manera importante y que más hay una tendencia también a la regionalización o a la localización. La industria automotriz se ha venido globalizando de manera importante en los últimos 25 años, sin embargo ahora se ve una regionalización o un regreso un poco de esa globalización, y lo que dicen los ejecutivos es que los recursos de cada país
van a determinar las tecnologías de trenes motrices en los países, es decir, aquellos países que tienen litio o algún otro material que sirva para producir celdas eléctricas, pues iban a tener una tendencia a moverse más rápido hacia los vehículos eléctricos, pero países quizá como México, que todavía tenemos recursos de petróleo importantes, quizá ese movimiento va a ser más lento. Y lo interesante es ver cómo esa tendencia cambia de manera importante en este año, debido a la crisis o acelerado por la crisis del COVID. Oye, Oscar, ¿y algún impacto directamente del COVID-19 que permita o que implique cambios en las prácticas, en las cosas en las que estaba muy acostumbrado el mexicano, bueno, no el mexicano, el consumidor general, costumbres derivadas de ahora de la nueva normalidad? ¿Ven ustedes que se vayan a hacer esos cambios? Sí, totalmente. El ejemplo de movilidad que dábamos y las millas que se van a dejar de manejar, eso va a tener un efecto importante y muchas empresas automotrices aquí en México que ya tenían en su agenda obviamente temas de movilidad y de lanzar servicios como los que existen en Europa de Car2Go o de Zipcar, ya la están tomando más en serio y están pidiendo análisis para evaluar modelos de negocio en este sentido. Es decir, ya estaba en sus agendas, pero se da una aceleración de esto porque esto podría venir a sustituir alguna de las millas que tengamos. Y esto no necesariamente es una mala noticia, porque a veces pensamos que los esquemas de movilidad y que cada gente tenga uno o dos autos, pues va a afectar la demanda, y si bien sí es cierto, hay un efecto en la demanda, también es cierto que en los esquemas de movilidad los ciclos de vida de los automóviles son mucho más cortos por cambios tecnológicos, pero también por el uso mucho más intensivo. Entonces, si se diseñan modelos de negocio adecuados, no necesariamente podría ser un decremento en los ingresos, además de que eso es una tendencia que está llegando para quedarse de alguna manera, pero como lo decíamos, de manera híbrida, es decir, ya no vemos que vaya a ser el cambio total a movilidad o el cambio total a eléctricos, sino que coexisten distintos tipos de movilidad y distintos tipos de vehículos. Oscar, hemos visto durante la pandemia pues un incremento significativo en el comercio electrónico. ¿Esto también llegará a ocupar un espacio importante en las ventas de automóviles en México y en el mundo? Totalmente. Los servicios de entrega, como los conocemos, Uber Eats, etcétera. De hecho, hay un ejemplo bastante interesante en México de una empresa, y esto es público, una empresa que se llama Urban, que tenía camionetas que daban servicio ejecutivos para llegar de sus viviendas a sus fuentes de trabajo, y en la pandemia vieron la oportunidad de girar hacia hacer servicios de entrega. Entonces, y es una de las empresas que ha logrado sostenerse en esta pandemia. Entonces, sí, definitivamente los servicios de entrega, el que la gente ya no salga, pues ya no se van a hacer ahí millas. Sin embargo, los servicios de entrega están creciendo de manera importante. Recientemente hablábamos con uno de los competidores más importantes de comercio electrónico en México y traen tasas de crecimiento de 130%, cuando antes de la pandemia traían tasas de crecimiento del 30%. Entonces, eso definitivamente nos decía va a tener un impacto en que están pensando abrir un nuevo almacén de distribución, y eso obviamente también requiere mucho más vehículos que estén entregando de manera rápida a los consumidores, porque ahora los consumidores también están encerrados y necesitan que se entreguen sus alimentos o sus productos en 24 horas. Entonces, eso también requiere un sistema de vehículos que sea también multimodal, híbrido, y que esté funcionando las 24 horas. Entonces, es una respuesta larga para decir que definitivamente vemos un impacto ahí. Pues Oscar Silva, socio líder del área de Global Strategy Group de KPMG México. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieran podemos platicar. Buena tarde, Darío y Rogelio. Desde luego que sí, mucho gusto y gracias. Bueno.